Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros hoy. Es un placer inmenso verlos una vez más, y la energía que nos transmiten es lo que nos impulsa a seguir creando contenido que esperamos les inspire y les toque el corazón. Prepárense porque en el vídeo de hoy nos vamos a embarcar en un viaje que honestamente resuena con la esencia más profunda de la experiencia humana, el amor infinito, ese compañero ideal que todos, en el fondo de nuestro ser, anhelamos encontrar y atesorar para siempre. Este tema, tan universal como complejo, nos invita a reflexionar sobre lo que realmente buscamos en una conexión profunda y duradera. No se trata solo de un deseo fugaz, sino de una aspiración a construir algo sólido, algo que trascienda el tiempo y las vicisitudes de la vida. Y para guiarnos en esta exploración tan íntima, hemos preparado un contenido que esperamos les resulte inspirador, un ejemplo tangible de lo que significa encontrar esa conexión que llena el alma y que deseamos que perdure eternamente. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón, con toda la sinceridad de la que somos capaces, a que se suscriban a nuestro canal. Activen esa campanita que tanto les pedimos, y así se asegurarán de no perderse ni un solo vídeo nuevo que publiquemos. Únanse a nuestra creciente comunidad, porque cada uno de ustedes aporta un valor incalculable a este espacio. Su apoyo, sus comentarios, sus me gusta y sus suscripciones significan el mundo para nosotros, nos impulsan a ser mejores y a seguir compartiendo nuestras ideas con ustedes. Hoy vamos a desglosar con la profundidad que el tema merece, qué es lo que hace que una relación sea verdaderamente un amor infinito, ese compañero ideal que todos anhelamos. Piensen en ello, ¿es lo que realmente buscamos cuando decimos para siempre? No es solo la ausencia de un final, la idea de que las cosas simplemente dejen de existir. No, es mucho más que eso. Es la presencia constante de algo maravilloso, algo que ilumina nuestras vidas, que nos fortalece y que nos hace sentir plenamente realizados. Es esa persona que se convierte en tu confidente más íntimo, capaz de escuchar tus silencios y entender tus miedos más profundos. Es tu cómplice en las travesuras más divertidas y en las aventuras más audaces. Es tu roca inquebrantable en los momentos de tormenta, esa mano firme que te sostiene cuando sientes que te vas a caer. Y al mismo tiempo es tu mayor celebración en los éxitos, la persona que comparte tu alegría con la misma intensidad con la que tú la sientes. Es alguien con quien puedes ser tú mismo, sin disfraces, sin filtros, sin miedos a ser juzgado. Es saber que tal como eres, con tus luces y tus sombras, con tus virtudes y tus peculiaridades que te hacen único, serás amado y aceptado incondicionalmente. Es esa sensación de pertenencia, de ser visto y comprendido en tu totalidad. Y para ilustrar esto de una manera que resuene con muchos de nosotros, vamos a pensar en un ejemplo que creemos encapsula muchos de estos ideales. A menudo cuando hablamos de relaciones duraderas, de ese amor para siempre, nuestra mente se dirige a parejas que a través de sus acciones y su forma de interactuar, demuestran una conexión que parece inquebrantable, una fuerza que trasciende lo ordinario. Pensemos por ejemplo en Burak y Neslihan. No son solo una pareja en el sentido superficial de la palabra, son una fuerza unida, un equipo que a simple vista parece entenderse con solo una mirada. ¿Qué es lo que hace que su relación sea tan especial, tan admirada por muchos? Creemos que es una combinación poderosa de admiración mutua, respeto profundo y una comunicación abierta y honesta, pilares que a nuestro parecer son fundamentales para cualquier vínculo que aspire a la longevidad y a la plenitud. Imaginen la cantidad de desafíos que una pareja puede enfrentar a lo largo de los años. La vida, con su constante devenir, nos presenta situaciones inesperadas, diferencias de opinión que pueden parecer insuperables, momentos de estrés agobiante que ponen a prueba nuestra paciencia, cambios drásticos en la vida personal o profesional, e incluso, la dolorosa realidad de las pérdidas. Lo que distingue a una relación como la de Burak y Neslihan, y lo que hace que sea un ejemplo tan inspirador, es cómo navegan juntos por estas aguas a menudo turbulentas. No se trata de evitar los problemas, de fingir que no existen o de esperar que desaparezcan por arte de magia. Tampoco se trata de luchar entre sí. Se trata de enfrentarlos como una unidad, como un frente común contra las adversidades. Se apoyan mutuamente en cada paso, se animan a perseguir sus sueños individuales y, lo más importante, aprenden el uno del otro continuamente. Es esa voluntad inquebrantable de crecer juntos, de adaptarse a las circunstancias cambiantes y de evolucionar, tanto como individuos como en su rol de pareja, lo que fortalece su vínculo de manera exponencial.
Entonces, si profundizamos un poco más, podemos identificar los pilares fundamentales de un amor infinito y de un compañero ideal. Estos son los cimientos sobre los cuales se construye una relación que aspira a durar y prosperar. Primero y ante todo, está la confianza. Sin ella, ninguna relación, por muy apasionada que comience, puede prosperar a largo plazo. La confianza es la creencia inquebrantable de que tu pareja tiene tus mejores intereses en mente, de que es leal en sus acciones y pensamientos, y de que siempre, en cualquier circunstancia, puedes contar con ella. Es el cimiento sólido y seguro sobre el cual se construye todo lo demás. Es saber que tu vulnerabilidad estará protegida y tu bienestar será una prioridad. Luego, tenemos la comunicación. Y cuando digo comunicación, no me refiero solo a la simple acción de hablar. Me refiero a una comunicación profunda, a escuchar activamente, a estar presente en la conversación y a intentar comprender las emociones que se esconden detrás de las palabras. Es la capacidad de expresar los propios sentimientos de manera clara, honesta y sobre todo, respetuosa. La habilidad de tener conversaciones difíciles, esas que a menudo evitamos por miedo al conflicto sin que desemboquen en una destructiva batalla, es crucial. Es poder decir, esto me duele o necesito esto de ti, y ser escuchado con atención y empatía, y viceversa. Es un diálogo constante, no un monólogo. La admiración mutua es otro ingrediente secreto, una chispa que mantiene viva la llama. Es ver en tu pareja algo que te inspira, que te motiva a ser una mejor persona, a superarte a ti mismo. Es reconocer y valorar genuinamente sus cualidades, sus talentos, su forma única de ser en el mundo, y sentirte afortunado de tener a esa persona en tu vida. No se trata de una idealización vacía, sino de una apreciación profunda y sincera de lo que el otro aporta a tu existencia y a la relación. Es ver su luz y sentirte iluminado por ella. Y por supuesto, el compromiso. El amor infinito no es un golpe de suerte, no es algo que sucede de la noche a la mañana y se mantiene sin esfuerzo. Es una elección diaria, una decisión consciente de estar ahí, de invertir tiempo y energía en la relación, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, cuando el cansancio aprieta o cuando surgen los desacuerdos. Es un esfuerzo consciente por mantener viva la chispa, por seguir invirtiendo en la relación, por nutrirla y por no darla por sentada. Es ese mantra interno que se repite una y otra vez, quiero hacer esto funcionar, quiero que esto dure. Cuando vemos parejas como Burak y Neslihan, podemos percibir estos elementos en acción. Observamos cómo se miran, esa complicidad en sus ojos, cómo se ríen juntos, contagiando esa alegría, cómo se apoyan en los momentos de desafío, convirtiéndose en un solo cuerpo frente a la adversidad. No es una actuación para las cámaras, es la manifestación palpable de una conexión profunda y real. Es el resultado de años de construcción paciente, de experiencias compartidas que los han fortalecido, de sacrificios mutuos que han enriquecido su vínculo, y de un amor que, lejos de marchitarse, ha sabido adaptarse y florecer a lo largo del tiempo. Ahora, piensen en su propia vida, en lo que ustedes buscan. ¿Qué características son esenciales en un compañero ideal para ustedes? ¿Qué les hace sentir que una relación podría ser ese tan anhelado para siempre? A menudo lo que buscamos no es la perfección absoluta, esa quimera inalcanzable, sino la autenticidad. Es encontrar a alguien con quien podamos ser vulnerables, con quien podamos compartir nuestros miedos más profundos y nuestras esperanzas más brillantes, sin temor a ser juzgados o minimizados. Es esa persona que te ve en tus peores días y te ama igual, que te anima a perseguir tus sueños con fervor, incluso si esos sueños implican un camino diferente al suyo. La empatía es otro componente fundamental, un pegamento emocional que une dos almas. Es la capacidad de ponerse genuinamente en el lugar del otro, de comprender su perspectiva, de sentir su dolor como si fuera propio y de celebrar su alegría con la misma intensidad. Es esa conexión emocional que trasciende las palabras, que crea un lazo casi telepático, donde la comprensión fluye sin necesidad de explicaciones exhaustivas. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la diversión y el juego. Una relación que aspira a ser infinita, que busca perdurar, necesita tener espacio para la alegría genuina, para la risa contagiosa, para las aventuras compartidas que crean recuerdos imborrables. No todo puede ser serio y profundo, necesitamos momentos de ligereza, de espontaneidad, de reírnos de nosotros mismos y de la vida. Es en esos momentos de disfrute compartido donde la relación se recarga de energía y vitalidad.
Ahora, cuando hablamos de Burak y Neslihan, es importante recalcar que no estamos diciendo que tengan una relación sin problemas. Sería ingenuo pensar que alguna relación humana es inmune a los altibajos. Todas las relaciones, incluso las más sólidas, tienen sus momentos de tensión, sus desacuerdos y sus desafíos. Lo verdaderamente inspirador es su capacidad para superar esos obstáculos unidos, para salir fortalecidos de cada experiencia, aprendiendo de ella. Es su voluntad de aprender, de perdonar y de seguir adelante siempre con la mirada puesta en el futuro juntos. El concepto de compañero ideal por siempre no es una fantasía inalcanzable reservada para unos pocos afortunados. Es algo que se construye, que se cultiva y que se nutre día a día. Requiere esfuerzo consciente, paciencia infinita y sobre todo, un amor genuino y profundo que sea la fuerza motriz detrás de todas las acciones. Es entender que el amor no es solo un sentimiento que aparece de la nada, sino una acción constante, una decisión que se renueva a diario. Son esas pequeñas cosas las que marcan la diferencia: el café preparado por la mañana, el mensaje de te quiero inesperado, el apoyo incondicional en los momentos de duda, la escucha activa cuando el otro necesita desahogarse, el perdón sincero cuando se cometen errores. Imaginen ese compañero ideal como un reflejo de ustedes mismos, pero con esas cualidades que los complementan a la perfección. Alguien que les saca de su zona de confort de la mejor manera posible, que los desafía a crecer y a explorar su potencial, pero que al mismo tiempo les ofrece un refugio seguro, un espacio de calma y aceptación. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta idea de amor infinito, mi compañero ideal por siempre, ejemplificado quizás por la conexión que vemos en parejas como Burak y Neslihan? Podemos aprender que la clave para construir un amor duradero y significativo está en los cimientos sólidos: confianza, comunicación, admiración y compromiso. Podemos aprender que el amor verdadero se nutre de la autenticidad, de la empatía y de la alegría compartida. Y lo más importante, podemos aprender que un compañero ideal no es alguien perfecto e intocable, sino alguien con quien eliges construir un futuro, paso a paso, juntos, superando cada obstáculo con fortaleza, amor y una profunda conexión. Hemos explorado juntos qué significa tener un amor infinito y un compañero ideal para siempre. Hemos reflexionado sobre los pilares fundamentales que sostienen estas relaciones tan anheladas y hemos tomado inspiración de la idea de una conexión duradera y profunda que puede existir entre dos personas. Hemos visto que no se trata de encontrar a la persona perfecta de forma pasiva, sino de elegir activamente y construir una relación basada en la confianza sólida, una comunicación abierta y honesta, una admiración mutua que perdura y un compromiso inquebrantable. Hemos hablado de la importancia vital de la autenticidad, la empatía y la alegría compartida como ingredientes esenciales para que un amor no solo florezca, sino que se mantenga vibrante a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer inmenso compartir estas reflexiones con ustedes, y esperamos de corazón que les hayan resultado útiles e inspiradoras. Nos encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Cuáles son las cualidades que más valoran en un compañero ideal? ¿Qué es lo que para ustedes define un amor infinito? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y crear esta comunidad donde podemos aprender y crecer juntos. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado útil, si simplemente lo han disfrutado o si les ha hecho reflexionar, por favor, regálenos un gran me gusta. Su me gusta nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. Compártanlo con sus amigos, familiares o con quien creen que podría interesarle este tema tan importante. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos, de asegurarse de que no se pierdan ningún vídeo nuevo que publiquemos y de formar parte de esta comunidad que tanto valoramos. Gracias de nuevo por estar aquí, por su tiempo y por su energía. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que esperamos les siga inspirando. Hasta pronto.